Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por todos los hermanos que están aquí en forma presencial y gracias por todos los hermanos que gustosamente nos esperan a través del canal. Yo sé que hay muchos hermanos que tienen ese deseo y están ahí desde las 10 en punto, encienden su dispositivo para sea el televisor o lo que tengan, para escucharnos, para escuchar palabra de Dios. Y gracias por esperarnos y esto es precioso en esta mañana. Bueno, tenemos el estudio de la palabra del Señor que lo he titulado, no alcanzamos a desarrollarlo el domingo pasado y el tema que teníamos el domingo pasado lo había titulado La iglesia que Dios levantará. Y entonces eso lo puse como parte 1 y hoy toca, para los que están viendo a través del canal, la iglesia que Dios levantará, parte 2. Quiero leer un pasaje en Primera Tesalonicenses capítulo 3, los versículos 12 y 13 en esta mañana. Pero vamos a orar antes. Padre, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Queremos, oh Dios, que tú nos hables hoy y nos enseñes una lección grata. Habla tú a esta iglesia, a la iglesia que tú compraste con tu sangre, la iglesia que tú salvaste, a la iglesia que tú perdonaste, a esa iglesia, Señor, que tú has santificado y que llevarás al cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la verdad de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice que nuestros corazones sean afirmados, o sea, confirmados, dice, en forma irreprensible, que no nos señale nadie, ni nuestra conciencia, y menos que Dios tenga que decir de nosotros, dice que delante del Padre, para que nosotros no seamos acusados delante del Padre, porque, hermanos, va a haber, cuando el Señor venga y estemos en su presencia, en el gran trono blanco, donde vamos a ser no juzgados, sino vamos a ser premiados o avergonzados delante de Dios, porque Dios va a ver las obras que nosotros vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es la obra. Y no crea usted, dice que no nos engañemos, porque todos compareceremos delante del tribunal de Dios para ver las obras nuestras, si son buenas o son malas. Entonces no es que yo recibí a Cristo y ya. Eso es la iglesia emocional. Y no piensa que daremos cuenta por lo que hacemos y por lo que hemos dejado de hacer en la obra del Señor. Yo dije que Dios levantará una iglesia, haciendo un repaso para los que no estuvieron y para entrar en el tema, que Dios levantará una iglesia a través de su Hijo Jesucristo, quien la compró, murió por ella, la lavó y también le dio la capacidad a la iglesia de resucitar. A nosotros que hemos recibido a Cristo, nos dio la capacidad de resucitar el día que el Señor venga. Pero que el enemigo ha metido movimientos ecuménicos que han estado todo el tiempo en contra de la iglesia del Señor. Satanás siempre trabajó persiguiendo la iglesia. Lo vamos a ver más claro en la próxima lección. Pero ahora se ha metido a través de la iglesia, confundiendo a la iglesia con, como dije, un lenguaje ecuménico. Lenguaje ecuménico significa universal, o sea, todas las cosas iguales, todos soportándonos a los unos a los otros. Incluye la ley de la inclusión, que todos somos iguales, que igualdad de sexo, y etcétera, etcétera. Ustedes saben que todas esas cosas son del diablo, herejías. Lo que hoy se le llama progresismo es
en contra de la ley de Dios. Y que siempre ese movimiento ha estado desde que comenzó en el cielo con Satanás. Pero que más o menos en el siglo XX, en el siglo XVIII se visualizó, se cambió, porque era de los movimientos, lo utilizaba la Iglesia romana, el sistema de gobierno romano, lo utilizaba para las tierras que tenía, pero que más o menos en el siglo XVIII se acogió con el estilo religioso y está metido en la religión para hacer daño. En el siglo XX, ya yo estaba en ese siglo, o sea, partiendo del siglo XIX y siglo XX se fue más visible, cuando se pensó en tener una sola Biblia, que era la Biblia Dios habla hoy. Primero salió sin deuterocanónicos para que la iglesia se suavizara, luego salieron con los deuterocanónicos y la iglesia los aceptó. Recuerdo que había discusión, que algunos hermanos, no sé en qué pensaban, decían, no, es que los deuterocanónicos nunca han salido de la Biblia en el canon. Y todos los que hemos estudiado sabemos que esos libros fueron sacados porque no son inspirados. Son libros históricos y lo característico es que de esos libros no hay uno que ningún pastor evangélico, ni ningún sacerdote católico, ni de otro grupo los menciona. Están ahí aislados. Ninguno da un mensaje de ellos porque no son inspirados. Que hubiese una sola iglesia, que hubiese el ecumenismo, que fuera una sola doctrina, una sola fe, que fuera una sola adoración. Y el asunto era para confundir a la iglesia, porque cuando hay diferencias doctrinales, ellas no hacen diferencia entre el pecado o la mentira y la verdad. Nos habla entre la idolatría y la adoración al verdadero Dios. Y nos habla entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Entonces, para que no haya eso. ¿Y cómo se ha metido en la iglesia? A través de la alabanza, de la adoración, mal llamada alabanza y adoración, porque no se le da el sentido exactamente que es. Utilizando ese lenguaje bello que utiliza la iglesia, que nosotros utilizamos como Dios te bendiga, lo está diciendo todo el mundo. Que todo el mundo ora a Dios y no tienen a Cristo en su corazón. La Biblia dice que todo aquel que no tiene al Señor, Dios no lo oye, y ellos dicen que oran. También dicen, el tiempo de Dios es especial, es divino, la gloria sea para Dios, etcétera. Hasta han utilizado cambiando. Dice, no, es que ya nosotros somos bendecidos, porque dice Efesios que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1 lo dice. Pero la gente lo utiliza materialmente y entonces dicen, yo te bendigo. ¿Lo han oído? Está metido en la iglesia y el lenguaje de las iglesias que utilizan la prosperidad. Pero como dije antes, el fin final, el propósito final es que la iglesia se confunda y todos somos iguales. Recuerdo que alguna vez una hermana me dijo, no, si es que ya somos todos igual, todos somos hijos de Dios y todos al fin, una hermana de una iglesia me dijo, no, todos vamos a ir, porque todos los que se mueren van al cielo. Y ustedes han escuchado conmigo que dice la gente, mi abuelo no recibió a Cristo, mi hermano, mi hijo, y desde el cielo me está iluminando. Mentira. Entonces, hermano, decíamos que esos movimientos, lo que han hecho se llama pseudo cristianos. Los grandes pensadores así lo han calificado, lo han llamado como el olvido de la iglesia de las cosas santas. Pero teníamos unos puntos esenciales que son necesarios. La iglesia que Cristo va a llevar es una iglesia que ha recibido a Cristo como Salvador.
Juan 1:12, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios nos llamó a nosotros, a la iglesia, y porque nos dio unas instrucciones. Y las instrucciones primero es que nos puso a nosotros como sal. La iglesia es la sal de la tierra para prevenir, dar sabor a la gente, al mundo, para prevenir, decirle al mundo, incluso para curar, porque solamente Jesucristo nos cura todos los resentimientos y todas las cosas. Somos la luz del mundo porque el mundo está en un oscurantismo total y nosotros podemos hablarles de Cristo. Lo último es que el versículo 16 de Mateo, la palabra de Dios, Mateo 5, versículo 16, nos dice que el Señor nos pide tres cosas. Uno, que nuestra luz, nuestro testimonio alumbre delante de la gente para que puedan creer, que vean nuestras buenas obras que hacemos y la gente note la diferencia y así podrán glorificar al nombre del Señor. Hasta ahí quedamos. Es un repaso que hice. Entonces seguimos con nuestro bosquejo que teníamos el domingo pasado. Si usted quiere ver lo que dije todo, vaya a YouTube y mire el canal de Iglesia Concilio Evangélico Berea de Colombia y ahí encontrará todo lo que yo enseñé. Estamos en la letra C del punto número 2. La letra C dice, Pablo nos pide dos acciones. Primera de Timoteo, capítulo 3. ¿Cómo? Perdón. Primera de Tesalonicenses, que lo tengo en abreviatura, 3, 12 y 13. Entonces tenemos la letra A minúscula en nuestro bosquejo, que dice, lo primero que dice es que abundemos en amor. Versículo 12. Hermano Alan, usted lo repite. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice, que el Señor nos haga crecer. Mire, nosotros, la iglesia de Dios, tenemos que crecer en el amor. O sea, que nos amemos los unos a los otros. Dice, que crezcan y abunden en ese amor. Dice, como nosotros lo hacemos para con ustedes. La iglesia del Señor debe mostrar ese amor que Cristo tiene. No que seamos indiferentes los unos a los otros. En Juan 13, versículo 35, la palabra de Dios nos dice que en esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Hermano, la gente va a conocer que nosotros sí somos diferentes, que somos la iglesia que Dios compró porque nos amamos los unos a los otros. Hermanos, pero a veces, por pequeña diferencia, no somos capaces ni de amarnos, ni de perdonarnos los unos a los otros. No nos amamos, no nos perdonamos. A ver, yo quiero ver las parejas que están aquí en esta mañana. Mire a su lado, mi esposa está solita ahí porque mire al lado mío, ahí donde yo me siento. Es así, miren así, a ver. Mire a su pareja, así a su pareja, todos los que están ahí sentados. ¿Qué les quiero preguntar? ¿Cuántas veces tú y yo, nos ha pasado? En todo, yo no sé cuántos años tenemos, ya casi 50 años casados, creo. Porque yo creo que estamos llegando a la boda de ¿qué? ¿De plata? ¿De qué? ¿De oro? Estamos casi llegando ahí. Y entonces, ¿cuántas veces no hemos sido capaces ni de mirar a mi esposa o a mi esposo porque no soy capaz de amarlo? Pero cuando nos encontramos, que nos conocimos, decíamos que los amábamos tanto. Entonces eso es lo que dice la Biblia, que eso no se quede en letra muerta, sino que la vivamos. Por eso cuando estoy dando consejería, que se me acercan muchachos o muchachas y se me acercan y me dicen, pastor, ¿cómo le parece esa muchacha? Estoy enamorado de ella. Y digo, bueno, a mí me parece bien, pero que tienes que mirar, eres tú
él o ella. Porque tú eres el que te lo vas a soportar. La amas. No que. Recuerdo que una vez le dije a un muchacho, ¿por qué te gusta esa muchacha para casarte con ella? Y se quedó pensando mucho y dije, no creo. Será por el cabello. Así me dijo, será por el cabello. Van a ser fracasados. Menos mal que no se casaron. Entonces dice la Biblia que abundemos en amor para con los demás. Y dice, y en esto sabrán la gente que soy mi discípulo, en que os amáis los unos a los otros. En eso conocerán tus vecinos. En eso conocerá tu familia. En eso sabrán toda la gente que tú eres diferente, en que eres capaz de amar, en que eres capaz de perdonar. Yo recuerdo una vez, estábamos en el otro local que le llamábamos Mara, llegó una persona muy crítica y llegó a la iglesia. Y entonces estaba observando todo y me estaba oyendo, yo estaba predicando. Cuando eso predicábamos era con un tablerito, con una que me escribía el hermano Robin, recuerdo que era el escribiente que teníamos, ahí todo, y era muy rústico. Y entonces me dijo esta cosa: lo felicito, lo admiro porque usted utiliza cosas muy rudimentarias, pero lo hace muy natural y siempre se basa en la Biblia. Y por otra cosa, en que veo que usted le ha enseñado a la iglesia, que yo llevé y cuando todo el mundo saludándome, y yo me quedé sorprendido. Hermanos, felicitaciones para la iglesia Berea, porque yo vi ahorita cuando nos estábamos con esa emoción saludando los unos a los otros y dándonos de besitos, así de mejilla, de cachete, como dicen por acá en la costa. En esto sabrán que son mis discípulos. En esto se va a mostrar para el mundo que somos la iglesia del Señor, que no somos una iglesia emocionalista, una iglesia emocional. Miremos lo que dice la letra B minúscula de nuestro bosquejo. Que seamos firmes en la santidad. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, hermano Ali. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice, que crezcan, dice, en sus corazones, o que afirmen sus corazones, sean irreprensibles. O sea, que tomemos una decisión. Yo soy un cristiano. Hermano, hay veces que hay hermanos que no se acuerdan que son cristianos y no son irreprensibles. La palabra irreprensible es que no lo señalen. Algunos piensan que la palabra irreprensible significa que no tenga ni una tacha. Y hay un hermano que conozco de nuestras iglesias que él se considera, él dice yo no. Así. Y él dice alguna cosa, dice, me va a hacer pecar. No es eso. Lo que significa es que tu comportamiento no haga que los hermanos, que la gente del mundo te señale. Y lo peor es delante de Dios, porque dice, delante del Padre. Y entonces cuando estemos, termina el versículo diciendo, cuando estemos en la reunión de los santos, podamos vivir gozosamente. Recuerdo que un hermano me dijo una vez, hermano, es que yo no soy bobo y no me dejo echar leva de nadie. Pero por eso es que yo no evangelizo, porque yo le digo su poca cosa. Y me dijo una palabra bien fuerte, que yo no la puedo repetir. Y no, eso no es lo que Dios quiere. Porque Dios formará, o ha formado ya, una familia de toda la iglesia, de todas las naciones, de los que están vivos y que están transformados,
o de los que han muerto que son resucitados. Tengo unos datos que me gustaría que debemos tener en cuenta con respecto a esto. Y pueden mirar en sus Biblias, ahí está la cita, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 en la parte A y el versículo 7. Entonces, hermano Alan, si usted nos ayuda a leer, o bueno, lee todo el versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, lo que Dios quiere para esa iglesia que va a levantar es que se vea en nosotros la santificación que ha hecho el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Cada vez que nosotros vayamos a actuar, y es verdad, hermano, que nosotros llevamos, y especialmente nosotros aquí los caribeños, que tenemos la sangre caliente, y cuando nos tocan la lengua nos pica y queremos responder, recuérdate que tú eres un hijo de Dios, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, no te dejes arrastrar por los impulsos de las emociones que nos llevan a cometer actos que después nos arrepentimos. La voluntad de Dios el Padre es que tú y yo mostremos, porque somos santos, porque Dios nos ha apartado para Él, nos ha perdonado, pero que el Espíritu Santo cada día nos santifica. Y cuando nosotros no estamos dando esa talla, no se está cumpliendo el propósito de Dios. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, a estar en esas cosas del mundo, y nos ha llamado a santificación. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos, leámoslo, yo me lo sé de memoria, pero leámoslo, hermano Alan. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Una traducción que estaba leyendo dice, ustedes que pertenecen a Él, o sea, nosotros pertenecemos a Él, sean como Él es, sean santos. Y entonces, si nosotros somos la iglesia de Dios, debemos procurar vivir esa santidad. Y esa santidad es vivir como Él anduvo. Miremos la letra D, que es la última letra de nuestro bosquejo. Dios levantará una iglesia santa. Eso lo vimos el domingo pasado, anterior. Dios va a levantar una iglesia santa. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Hermano Alan, puede leerlo. Sí. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La alusión a que se dice a los maridos, pues el apóstol Pablo estaba dirigiéndolo a las parejas. Por eso yo cojo como la última parte del versículo, que dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla por el lavamiento del agua y la palabra, al fin de llevar una iglesia pura, sin mancha, que no tuviese arruga. Eso lo hizo Dios. Y tú y yo hemos sido comprados no con precios de plata, de oro, de otra cosa, sino con la sangre de Cristo Jesús, quien nos lavó, quien nos limpió, quien nos santificó. Tú y yo no somos poca cosa. Cada vez que estemos enfrentándonos a situaciones, recuerda, tú eres un hijo de Dios. Recuerdo una vez que leí una anécdota de un predicador llamado Adrian Royer. Y
Él dijo que una vez estaba muchacho y iba predicaba, era un predicador que comenzaba y iba rumbo a la universidad corriendo y se dio cuenta que un stop de su carro no prendía y apagaba. Y entonces cuando lo paró el oficial, la policía, y le preguntó el nombre y le dijo, ¿sabes, Adrián, que tu stop de la izquierda no prende? Y dijo, digo, bueno, sigue y arréglalo. Pero él sabía que estaba. Y cuando iban manejando, le dijo el Espíritu Santo, oyó como si le dijo, Adrián, has mentido. ¿Pero en qué mentido? Yo le dije que, pero le dijo, entonces nosotros podemos mentir nada más con una expresión, porque él no dijo nada, sino, ya entonces entendió que no se había dado cuenta, y era mentira, él sí sabía, pero si se ponía a arreglar el stop, no llegaba a la clase. Entonces, hermanos, cuando tú y yo nos encontremos en esos conflictos, recuérdate que tú y yo somos hijos de Dios y que somos llamados a establecer la diferencia. Dios va a levantar una iglesia que sea reverente a Él, que lo ame, que lo respete. Una iglesia que valore el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Tengo 3 sugerencias para terminar en esta mañana. La primera, guarda la palabra de Dios. Y ahí tenemos una cita bíblica, Juan 14, 15. Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchas veces nosotros decimos, yo amo al Señor, pero no lo recordamos de guardar su palabra. Algunos piensan que los mandamientos son los 10 mandamientos de la ley de Dios, de Moisés. No, no significa que esos mandamientos no tengan vigencia hoy. Pero es que está lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Guarda, obedece a mi palabra. Y muchas veces a mí me da tristeza cuando yo veo hermanos cristianos, hasta líderes cristianos, que enseñan un hermoso bosquejo, mensaje, y sin embargo no cumple nada. Recuerdo que una vez estuve en una conferencia y había un pastor que se sabía la Biblia de memoria. Él llevaba la Biblia pero él hablaba así. Recuerdo, no voy a decir el nombre, de pronto alguno lo conoce. Era el presidente, el director de un instituto bíblico. Y yo lo escuché varias veces, pero esa vez que fuimos estaba en una conferencia. Y cuando ese hermano abría la Biblia y comenzaba a hablar, casi lo hacía uno llorar, de ver uno la situación. Y entonces le pregunté a un creyente de la iglesia, ¿cuál de los predicadores entre habían 3 predicadores, pero en los expositores de la palabra? Y me miró, y me dijo, yo creo que usted es maduro. Y yo, bueno, parece. Y yo, bueno, haga lo que ellos le dicen, pero no haga lo que ellos hacen, como dijo Jesús. Ahí fue suficiente para mí. Qué tristeza que sabemos la palabra, pero no hacemos la palabra. Guarde la palabra. Número 2. Mostremos esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Porque tú y yo somos la iglesia de Dios que compró, que santificó con su palabra, que con su Espíritu Santo, que nos va a llevar al cielo. Nos dio el tiquete para ser hijos de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. No voy a decir memoria. De modo que si todos lo pueden decir conmigo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe cómo lo traduciría yo? Ahora que tú y yo pertenecemos a Cristo,
nos hemos convertido en una persona nueva, con una vida nueva. La vida antigua pasó y una nueva vida ha comenzado. Por eso somos diferentes en el mundo que estamos. Porque nosotros ahora ya pertenecemos a las cosas de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron. Es cierto, nosotros, una vez estaba discipulando a un ancianito. Me decía, hermano, vea, pero lo que pasa es que uno con el rabito del ojo ve las cosas del mundo. Dígale a ese rabito del ojo que no. Así es, hermano, es verdad, es lo que él decía. Nosotros queremos volver. Mire, hay expresiones que nosotros utilizamos y las voy a mencionar ahora porque las manejas tú y las manejo yo. Un ejemplo como este. Fulano me hizo una cosa. ¡Qué gracia! Que ya yo soy un cristiano. ¿Qué está diciendo con eso? Quisiera volver para enseñarle una lección. Y así hay otras cositas que tenemos. La tercera cosa, sugerencia que yo quiero decir en esta mañana, que los que tenemos a Cristo seamos como Él fue en la tierra. Primera de Juan, vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él. Mire, una cosa es estar y otra cosa es permanecer. Permanecer en Dios es aquel que guarda su palabra, que conoce su palabra, que obedece a su palabra. Es el que dice que permanece en Él. Entonces, que Dios vive en Él y que Él vive en Dios. Entonces dice, debe vivir como vivió Jesús. Y yo lo asocio con nuestra mente, con nuestra manera de ver las cosas, de percibirlas, con la manera de percibir las cosas, sentir las cosas, a obrar como tú y yo obramos frente a las cosas del mundo. Como uno que ha sido salvado por Dios. Recuerdo que una vez le mencioné a una persona que pecaba y volvía. Entonces yo le dije que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice que si hacemos como el cerdo que se lava, una historia que leí cuando estaba niño, tomar una cerdita blanca y creo que era una raza Jersey que se conoce, que son blanquitos y son rosados la piel y hay que bañarlos, echarle loción y todas las cosas. Dice que le pusieron un lazo rojo y la llevaban paseándola, pero de pronto vio un lodo y se metió y se revolcó. Entonces dice la Biblia, no hagas como el cerdo que vuelve al cielo. Y también dice del perro, pero eso lo dice la Biblia. Hermanos, tú y yo somos la iglesia que Dios va a levantar, la iglesia que Él compró, por la que Él murió. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si tú permaneces en Él, vive como Él vivió. Que Dios los bendiga y los guarde en esta mañana. Hermano Eri, si tenemos...